plomo sobre la Plaza de Mayo cuando, inesperadamente, enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fajina porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. Desfilaban rostros atesados, brazos membrudos, torsos fornidos, con las greñas al aire y las vestiduras escasas cubiertas de pringues, de restos de brea, de grasas y de aceites. Llegaban cantando unidos en una sola fe. Los rastros de sus orígenes se traducían en sus fisonomías. Descendientes de meridionales europeos, iban junto al rubio de trazos nórdicos y al trigueño de pelo duro en que la sangre de un indio lejano sobrevivía aún. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas. Brotaban de los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían de las lomas de Zamora. La multitud tiene un cuerpo y un ademán de siglos. Hermanados en el mismo grito y en la misma fe, iban el peón de campo de cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y el empleado de comercio. Era el subsuelo de la patria sublevado. Bienvenidos a esta sexta emisión del Subsuelo de la Patria. Como todos los sábados siempre elegimos algún tema para tratar y hoy vamos a tratar de dilucidar, de llegar a esclarecer un poco qué es el nacionalismo cultural, que es un tema en que está en debate, en constante pugna, que es, si no otra, la batalla cultural. Y para eso estamos con Nicolás Canosa, como siempre, como co-conductor, con Mariano Codral, responsable de formación política del peronismo militante, con Federico Escribal, director nacional de promoción de derechos culturales y diversidad cultural. ¿Cómo estás, Mariano? Bien, muy bien. Muchas gracias. Fede, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, muy orgulloso de compartir este ratito con ustedes. Bueno, gracias por venir. Para arrancar el debate, queríamos preguntarte, Mariano, ¿cómo definís vos el nacionalismo cultural? ¿Qué entendés vos como nacionalismo cultural? Y enmarcado en qué definición de nación, o sea, y qué entendés como nación también. Bien, bueno, la pregunta se dice rápido, pero me parece que hay algunas cosas difíciles de explicar. Vamos a tratar de ser sintéticos y lo más coherentes posible. Primero me parece que habría que entrar en el concepto que mencionaste de batalla cultural, que es lo que nos permite dilucidar por qué tiene interés hablar de nacionalismo cultural en este momento. La presidenta Cristina ha definido que esta es la etapa de la batalla cultural, donde tenemos que dar la batalla cultural. Esta definición se enmarca en el conocimiento, en saber que los triunfos que nosotros hemos obtenido política y socialmente, para garantizarlos, tenemos que dejarlos impresos en algo más profundo que las leyes, que tiene que ser el sentir común de todos los argentinos, que la garantía de estos triunfos políticos y sociales en la actual etapa de la Argentina
sea justamente que no haya discusión en que esto sea percibido como necesario. Y eso es cultura, es cultural. El nacionalismo cultural es en sí una terminología polémica, porque en nuestra cultura se podría decir, sostener, que la cultura es algo universal, sería contrario a la nación, ¿no? Muchas personas que nos están viendo ahora podrían estar pensando que nacionalismo y cultura son dos cosas opuestas. Por supuesto que no es así. Toda cultura es portadora de un discurso, de un modo de comprender el mundo que es propio del lugar donde se genera. Y eso le da, podríamos decir, un pasaporte, un lugar de nacimiento, es su matriz nacional. El nacionalismo cultural, en este caso para nosotros, lo que está queriendo indicar es la necesidad de la Argentina y de toda la América Latina, pero principalmente la América del Sur, de reconocernos en nuestros hallazgos, en nuestras particularidades culturales, para desde ese autoconocimiento poder aportar lo propio al conjunto de la humanidad. No podemos ser una voz en el mundo si solo decimos sí señor, sí amo, ¿no? El que todo el tiempo afirma al otro, al que se proclama, ¿no? En un momento hay que poder decir no, y ahí empieza a jugarse el individuo. Entonces, cuando nosotros decimos no, ciertas cosas las vamos a hacer de determinada manera, porque es nuestro modo peculiar, ahí empezamos a entrar, a caminar el terreno del nacionalismo cultural. Voz propia para insertarnos en un mundo globalizado, en la mundialización, como dijo algún pensador hace muchos años. Fede, vos desde la Secretaría de Cultura, en la Dirección de Diversidad Cultural y Promoción de los Derechos Culturales, ¿cuál es el rol que ocupás desde allí y cómo se busca fortalecer la cultura nacional? Bueno, la idea fuerza que nos guía justamente se asienta sobre los conceptos que recién mencionaba Mariano. La idea de que hay una expresión de lo nacional en la cultura, que hay una forma propia de entender el mundo, de relacionarnos, y a partir de ahí la misión que nos trazamos o que objetivamos como horizonte hacia el cual nos dirigimos es justamente la de desesconder, develar qué es lo nacional, ponerlo en función, ponerlo en contacto con los diferentes sectores y territorios que componen nuestra patria y poder proyectarnos también hacia lo latinoamericano y desde lo latinoamericano. A partir de esa idea estamos trabajando con programas que apuntan a fortalecer las características de algunos grupos o minorías que detentan una identidad particular, como son los pueblos indígenas, los afrodescendientes, afroargentinos, así como de algunos colectivos que también son representantes, como también mencionaba Mariano, de alguna de los avances en términos de políticas sociales y de ampliación de derechos de esta última década. Desde ahí estamos trabajando, por ejemplo, para una agenda que contemple la particularidad de los discapacitados en su acceso al consumo cultural, acceso a los espacios culturales, y también de complementar el avance que creo que pone a nuestro país a la vanguardia a nivel mundial en términos de derechos de la identidad sexual, con las dos leyes, la de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, que como bien decía Mariano y en consecuencia del planteo doctrinario que hacía Mariano, creemos que es necesario asentar estas transformaciones en nuestro sistema de valores como sociedad para que los resultados de esta década ganada sean un piso de transformación sobre el cual proyectarnos a futuro y trazar un horizonte de posibilidades para los próximos 10 años y para todo nuestro futuro. Bueno, para ir continuando el debate vamos a ir al primer informe. Tomamos a un autor, a un pensador que pensó en clave nacional, que pensó en una clave cultural nacional, que es Arturo Jaureche. Vamos a ver el informe y seguimos con más de Subsuelo de la Patria.
Salud, amigos. Hoy le toca el turno a la madre de todas las onceras, civilización y barbarie, la que las parió a todas. Lo que convierte a Sarmiento en el gran sonso padre. Civilización y barbarie es la sonsa madre porque marcó con sangre nuestra inferioridad frente a todo el extranjero. Y luego, toda su sonsa descendencia asentó la autodenigración de lo propio como soncera sistematizada. Si usted, amigo, se pregunta cómo operó esta soncera, escuche la sentencia de don Arturo. La idea no fue enriquecer la cultura propia con el aporte externo asimilado, como quien abona el terreno donde crece el árbol. Se intentó crear Europa en América, destruyendo todo lo que podía ser obstáculo para su crecimiento según Europa y no según América. Rancia tradición del liberalismo argentino, para el cual el otro, llámese indio, inmigrante o cabecita negra, siempre estuvo más cerca del mono que del humano civilizado, del que se pretende encarnación absoluta. ¿Y cuáles fueron los elementos que se usaron para domesticar y civilizar a la ralea mayoritaria? La violencia y la crueldad que marcaron nuestra historia son la respuesta. La cacería del bárbaro, dando siempre la razón y el derecho al blanco civilizado, aunque éste nunca dudó en utilizar la barbarie para vencer la barbarie. Así, los supuestos bárbaros fueron caracterizados según la necesidad y conveniencia de cada época. La primera barbarie fue la vieja estirpe criolla, reducida bajo el lema sarmientino, no ahorrar sangre de gaucho, que es lo único que tienen de humanos. Estas gratas ideas, adquiridas tras recorrer los países europeos y el país del norte que él tanto admiraba, justificaron la persecución y matanza de miles de gauchos, indios y caudillos populares. En el siglo XIX le llegó el turno a la barbarie indígena dueña legítima de las tierras, que el general Julio Argentino Roca no vaciló en aniquilar con sus fusiles europeos. Pero en cambio, a principios del siglo XX, los bárbaros fueron los trabajadores inmigrantes, italianos y españoles, portadores de ideologías anarquistas y socialistas. La civilización no pasaba ya por ser europeo, sino por imponer el liberalismo salvaje frente a todo lo que se le opusiera. La soncera se va quedando renga y ciega. Así funciona la ideología del civilizador. Si el sombrero existe, solo se trata de adecuar la cabeza al sombrero. Que éste, ande o no, es cosa de la cabeza, no del sombrero. Si la realidad se opone a la aplicación de la ideología, la equivocada no es la ideología, sino la realidad, por bárbara. Qué profundas fueron las palabras de don Inodoro Pereira, que preguntó: Domingo Faustino, ¿para qué elegiste la civilización si con la barbarie estábamos tan contentos? Así que, queridos amigos, no dejemos que nadie pretenda achicarnos la cabeza para que nos entre el sombrero, porque como dijo el viejo maestro don Arturo, en cuanto el sonso analiza la soncera, deja de ser sonso. Jauretche escribía este libro en los 60 y él definía que estas sonceras se dan a lo largo de toda nuestra historia argentina. Mariano, quería poner sobre la mesa que esta idea fuerza de civilización y barbarie sigue viva hoy en la sociedad y sigue siendo instalada. ¿Por qué crees que esta idea sigue siendo tan vigente en ciertos sectores? Sí, sin duda, Civilización y Barbarie tuvo un éxito rotundo. Tal vez porque era previa a que fuera proclamada. Es decir, Sarmiento lo que hizo fue expresar algo que ya se pensaba y se sentía y se decía, que era que en América se vivía una contraposición, una lucha entre las ciudades cabeceras que luego fueron las capitales de las repúblicas, ¿no? Que estaban vinculadas al comercio internacional, que eran agroexportadoras, donde iba floreciendo una clase mercantil y a su vez enlazada con los propietarios de los productos primarios que se exportaban, ¿no? Que hoy llamamos oligarquía, esa clase social. Entonces, estas ciudades vinculadas a Europa, vinculadas al comercio exterior, iban enriqueciéndose con la riqueza de todo el país, y los países iban empobreciéndose, las sociedades iban perdiendo derechos
porque en el proceso de independencia, por ejemplo, los indígenas pasaron a estar peor. Los indígenas, que fueron mencionados en la Soncera, son los grandes perdedores de estos 500 años de historia, porque entre la conquista, o sea, antes de la conquista y después de la conquista por España o por Europa, perdieron derechos, pero tenían un statu quo, un modo de vida que todavía respetaba bastante su cultura. El paso a la independencia les hizo perder más derechos, perdieron más tierras, perdieron más posibilidades de autogobernarse. Los españoles le habían dado un régimen más amplio del que le dieron las repúblicas independientes. Y después, con la modernidad y la expansión de las fronteras agrícolas, perdieron aún más derechos. Entonces, esta pauperización, este empobrecimiento que se ve en los indígenas y se ve en todos los sectores campesinos, daba un escenario del interior de los pueblos de América de una vasta pobreza. Esta contraposición entre las ciudades florecientes y los interiores que iban empeorando, iban empobreciéndose, fue expresada en esta lógica de civilización y barbarie. Es decir, que los líderes populares que luchaban en contra de las políticas que profundizaban este empobrecimiento, por ejemplo, en el caso de Argentina, de las provincias que hoy más llamamos el interior, ¿no? Es decir, los caudillos, ¿no? Eran vistos por la gente de la élite de la ciudad como los representantes de la barbarie. Y ahí está una de las claves principales para entender qué es la lucha entre civilización y barbarie. Es la lucha entre los opresores y los oprimidos, entre los que manejaban y manejan la economía y los que producen la riqueza con su esfuerzo diario. Por otro lado, se ha trasladado a través de los tiempos, ha perdurado a través del tiempo esta imagen, porque la escuela ha ayudado a imponerla, y también en la Argentina hubo un fenómeno muy particular con la inmigración, que también se menciona ahí, ¿no? La inmigración que vivió la Argentina, Uruguay y Chile, básicamente, y el sur de Brasil, hacia fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, en la Argentina eso impactó en la creación de una imagen de la Argentina blanca. Es decir, que la Argentina de Sarmiento, Mitre, los que crearon la idea de la civilización, era una Argentina igual mestiza, pero que quería ser francesa, inglesa. Y con la llegada de los inmigrantes le da el condimento que faltaba, racial, ¿no? Étnico, de las poblaciones blancas de Europa, que de todos modos le salió un poco el tiro por la culata porque llegaban los europeos pobres. Por ahí después podríamos profundizar sobre eso. No sé. Fede, frente a esta situación en que hay un sectores de la sociedad que tiene una visión de la cultura elitista, una cultura para pocos y que mira hacia afuera y no de las propias raíces de nuestro pueblo, ¿cómo actúa la Secretaría de Cultura y tu dirección en función de esta realidad? Bueno, parece que hay un correlato muy claro entre lo que está mencionando Mariano, al igual que en la pregunta anterior. La idea justamente es operar para que todos los sectores de nuestra sociedad tengan el derecho de ser de la manera que son y que puedan expresar esa manera que son, esa manera en la cual se integran al conjunto de nuestra sociedad. Por eso también el criterio de la diversidad. Estamos rediscutiendo un poco a 200 años de la conformación de nuestra patria libre, nuestra república libre, también cómo nos integramos de una vez por todas a la patria grande, a Latinoamérica, y en ese sentido una idea muy instalada que es la del crisol, en la cual, como muchas veces menciona Mariano, todo se funde en una identidad única, que es la que muchas veces ha sido difundida. Nosotros entendemos que lo argentino se conforma por un montón de partes distintas que pueden convivir perfectamente y que lo que históricamente les fue negado a muchas de estas partes fue ser quienes son, es lo que veíamos en el video. Este mito de la Argentina europea, de la Argentina blanca, lo que trataba era de empolvar la cara de los cabecitas negras, de los indígenas, de los negros, para que parezcan europeos y sientan como europeos y se expresen como europeos. Lo que tratamos de hacer es que haya cauce para que cada una de las expresiones populares de nuestra América, de nuestro país,
puedan ser realmente lo que son y puedan proyectarse a futuro, vincularse desde sus fundamentos filosóficos, desde su arraigo con la tierra, desde las formas estéticas a través de las cuales se expresan. En ese sentido, el planteo es que no hay estética sin ética, que toda producción artística es una producción política, que el arte o la cultura es la continuación de la política por medios estéticos justamente, que siempre se busca impactar sobre la realidad, impactar sobre la sociedad, y que cada colectivo lo hace representándose a sí mismo de la manera que es y de la manera que busca ser. Históricamente muchos medios de producción simbólica le fueron negados a estos grupos. Bueno, el Estado durante mucho tiempo tuvo una concepción de que la cultura era para los cultos y eran los que tenían acceso a los medios de producción y de consumo cultural. Ya hace varios años que venimos desandando el camino de la democratización del acceso al consumo de cultura. Entendemos que es el momento de consolidar estos logros que mencionamos hace un ratito, estos últimos 10 años, sobre todo en la conciencia de nuestros compatriotas, en la conciencia de nuestro pueblo, y eso se da a través de un ejercicio pleno de la cultura, un ejercicio pleno de la identidad, de las expresiones populares, y de que las expresiones de nuestro pueblo, de nuestra cultura popular, que son muy ricas y muy variadas, puedan también circular y distribuirse, que es la gran enfermedad de la que sufre nuestro sistema federal de cultura, digamos. Seguramente acá mismo en Remedio de Escalada, donde estamos, haya muchos actores de la cultura popular con producciones muy hermosas que nos son negadas al resto de los argentinos, así como las expresiones de los diferentes puntos de nuestra patria nos son negadas al resto de los argentinos. En oposición hay grandes corrientes simbólicas que nos son impuestas a todos los argentinos. Entonces, como veíamos en el video y abrevando en un concepto de Jaureche, la idea no es negarle a ningún compatriota el acceso a ninguna de las expresiones de la cultura universal, pero sí resguardar que nos permitan acceder a las nuestras, para a partir de eso, como decía Mariano, poder proyectar nuestra identidad, quiénes queremos ser. Y perdón, ¿puedo agregar una cosita sobre este concepto? Porque sería irónico que nosotros cuatro, evidentemente blancos, evidentemente descendientes de europeos, negáramos la raíz europea en la cultura argentina. Claramente está presente, es una particularidad de la Argentina como un fragmento de la nación latinoamericana. Bueno, cada fragmento tiene su particularidad y el de Argentina es este. Pero el tema es que acá lo que se ha querido es que este componente social de la inmigración reflejara un único discurso cultural que era el de la civilización y sirviera para negar lo anterior. Y eso es lo que nosotros tenemos que desenmascarar. Ese proceso, por el cual se levanta la fiesta, que está muy bien que se haga, ¿no? Las fiestas de las colectividades, como la famosa fiesta de colectividades en Oberá, donde lituanos, alemanes, pueblos del Volga, del Rin, de los grandes ríos de Europa, pueblos del centro de Europa, compiten para ver quién es quién tiene los mejores trajes, quién resguarda mejor su tradición, a quién le eligen la reina, pero los argentinos no pueden participar. O sea, hay una colectividad de argentinos criollos de Oberá que sí se le permite participar en el desfile, pero no postular reina, por ejemplo. Entonces, estas contradicciones que están en el seno de nuestro pueblo, porque ahí no hay ninguna mente macabra que está pensando, no, vamos a tapar esto. No, es una contradicción que está en el seno de nuestro pueblo. Requieren de ser trabajadas y operadas. La soncera civilización y barbarie es exitosa porque está inscripta en lo que sentimos y pensamos muchos de los argentinos. Entonces hay que trabajar sobre ese plano, sobre el plano de las conciencias y de las conductas. Bueno, definitivamente hay una idea de que la cultura nacional es la cultura del pueblo, por lo que venimos hablando. Entonces nosotros tomamos esa idea y decidimos salir a la calle a preguntarle a gente mayor, a un chico, a una laburante, a un militante, a un artista plástico, qué pensaba que era la cultura nacional. Vamos a ver el informe y volvemos.
Bueno, yo soy Eduardo Domínguez. La cultura nacional es un tema, digamos, que realmente no es tan fácil de sintetizar, porque siempre hemos intentado desde el peronismo, digamos, hacer un rescate de lo nacional y lo popular, sobre todo expresado a nivel de la cultura. Que no iba solamente desde, digamos, los pintores, los cantores, la reivindicación, inclusive en una época se debatía si el rock nacional pertenecía o no pertenecía a la cultura nacional. Y es un tango cantado en otro ritmo para mí, el rock. Yo soy Enrique Rodríguez Carbone. ¿Qué pienso de la cultura nacional? Es un poco desgranar la cultura nacional en distintas formas, porque la cultura nacional tiene como efecto connotaciones muy ancestrales, muy más de la colonia, digamos, de los pueblos autóctonos y nuestros, ¿no? Y mantener eso fue muy imposible por la gran invasión, digamos, de cultura extranjera, ¿no? Entonces no podemos definir una cultura nacional auténtica nuestra, porque estuvo muy contaminada y sigue estando contaminada. No podemos hablar de una cultura nacional si esa cultura no está justamente para reforzar o para marcar, digamos, nuestra identidad nacional. Y nuestra identidad nacional tiene un problema, digamos, ¿no? Que la mayoría somos tributarios de una historia que nos enseñaron en nuestros colegios, que nos enseñó una revistita que había en mi época, no sé si sale todavía, que era Villique, cuyo responsable editor era Constancio Sergil, y que en realidad nos mostró una historia muy triste, o sea, nos contó una historia de un país que no es la historia de los vencedores, digamos, de una Argentina hegemónica, digamos, eurocentrista, que negó sistemáticamente en todos los capítulos que desarrolló, inclusive los que estudiaron en la escuela, por ejemplo, a los indios, a la cuestión indígena. Es decir, los indios son los grandes ausentes de nuestra historia. Se los ignoró como protagonistas en las luchas por la independencia. De mi experiencia de haber vivido en el exterior, cultura nacional es lo que identifica a mi hijo con mi papá, sin pasar por mí. O sea, lo que mi hijo va a tener en común con mi papá y mi abuelo, conmigo, con mis genes que son de acá. Y están formados por mi vecino correntino, por mi vecino boliviano, pero vivimos acá, somos de acá. Y eso me identifica con mi hijo, porque yo le transmito eso a mi hijo y me lo transmito a mi papá. Y fue lo que me imposibilitó vivir en el exterior. La cultura nacional es eso, es un conglomerado muy complejo, digamos, de costumbres, de formas, de maneras de ver la vida, digamos, desde un lugar que nosotros desde el peronismo siempre hemos tratado de asociarlo desde el lugar de la dignidad. Por eso nos gusta hablar de la cultura del trabajo, por eso nos gusta hablar de la cultura de la producción. O sea, creemos que eso es parte de la cultura nacional. Y por eso, digamos, cuando hablamos de los proyectos de ley, por más y mejores derechos, digamos, y esto hace a la distribución, digamos, no solamente de una riqueza material, sino a la distribución de la riqueza del conocimiento, las nuevas universidades populares que tienen primera generación de estudiantes universitarios, eso nos tiene que llenar de orgullo, porque es un paso hacia la profundización de esa cultura nacional. Cultura nacional, no sé qué puede ser, educación, estudios, los chicos que van a la facultad, la gente que estudia para teatro, cine, radio, televisión, eso es para mí. Yo lo asocio con todo eso. De todo modo, creo que hay un aporte sustantivo, digamos, hecho en estos últimos años por los fenómenos sociales y económicos que se produjeron en este país, que no son ni más ni menos, digamos, que todos aquellos que fueron, digamos, los sobrevivientes de un ataque feroz del neoliberalismo. Entonces, los movimientos sociales también hoy forman parte ya de un acervo cultural que hay que mirarlo con atención, que hay que interpretarlo. Por eso tal vez la cumbia empieza a ganar en los actos, digamos, que por ahí hacemos nosotros un espacio
porque es también una forma de manifestación de los hermanos, digamos, y de los compañeros que viven en los barrios marginales y en los barrios más llamados Villa Miseria. Y creo que esto hace a la cultura nacional. Todo esto es un gran complejo, ¿no? Era muy interesante escuchar cómo todos los que dieron testimonio, de alguna manera hay una idea común de lo que es la cultura nacional. Marian, ¿vos creés que el argentino en general tiene una raigambre en su cultura nacional? ¿Tiene una idea de lo que es el nacionalismo cultural? ¿O está tan penetrado, como decíamos antes, por la civilización y barbarie esta idea fuerza que habían puesto? Sí, yo creo que sí, que hay una idea, un sentir, porque también la cultura no es solamente lo que se razona, no es lo que se hace, lo que se practica, lo que se siente, lo que se vive a un nivel más epidérmico, digamos, ¿no? En la piel. Y creo que sí. Creo que nosotros estamos acá en el conurbano bonaerense, en esta gran ciudad, que en la macrocefalía argentina, ¿no? Es decir, que la Argentina tiene una cabeza muy grande, eso quiere decir macrocefalía. Su capital absorbe una porción demasiado importante de su población. A veces corremos el riesgo de creer que esto es la Argentina. La verdad es que Buenos Aires es la más importante urbe, la más importante megalópolis de la Argentina, pero no es la Argentina, no agota la Argentina. Entonces, hay argentinos haciendo cultura nacional en todos lados de este país, reivindicando sus raíces y expresándose. Hoy en día lo vemos en cierta actitud militante del arte, que es muy bueno que lo tenga. Digo el arte que es una parte de la cultura, ¿no? Recién veíamos un testimonio donde la señora nos decía que para ella la cultura era el arte, habló del arte y de la educación. Es una mirada bastante habitual, pero la cultura también son otras cosas más, ¿no? Es más amplio que esto, pero no deja de ser una parte. Hoy en día vemos que hay artistas que están militando el tema del nacionalismo cultural y está muy bien porque venimos de muchos años de retroceso y de, esta palabra difícil y de moda, invisibilización de el nacionalismo cultural, es decir, de nuestras raíces y de nuestra pertenencia cultural. Entonces está bien la actitud militante porque hace falta, pero sin esa actitud militante hay gente, digo, sin hacerlo porque no lo hace explícito, hay gente practicando nacionalismo cultural todos los días, desde que se levanta hasta que se acuesta, también en el arte, en todo el país y también en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, me parece que sí, que el argentino lo vivencia, que a veces es necesario para el hombre urbano salirse un poco de lo que se ve tanto en la televisión. La televisión es un gran deformador de la cultura, porque no solamente deforma lo que existe, sino que hace creer que todo lo que hay es lo que pasa en la televisión, ¿no? Estamos en televisión, no está bien hablar mal de la televisión en televisión, pero bueno, es un fenómeno complejo la televisión. Somos autocríticos, se podría decir. ¿Perdón? Somos autocríticos. Claro, tenemos autocrítica y eso creo que es bueno, ¿no? La televisión es un fenómeno complejo, merece ser mirado, y una de las cosas que tiene es esto, que hace parecer que lo que pasa allí es todo lo que pasa, y eso no es así. Por fuera de la televisión se expresan múltiples cosas tan importantes como las que se expresan allí, en público, en cantidad, en densidad, y están muy ligadas al nacionalismo cultural. La idea que decías de recién de la penetración cultural de los medios de comunicación es una idea que me gustaría desarrollar, capaz un poco más adelante, que está bueno que ya la traiga sobre la mesa. Antes me gustaría ir a ver un video de una mujer que se dice que es militante, que es una militante de la vida, que es Cristina Fernández de Kirchner,
que preparamos un pequeño informe de ella hablando sobre los logros de este gobierno en términos culturales. En cultura podemos hablar de la década ganada. Luego de 10 años de crecimiento, el PBI cultural alcanzó el 3,8% del PBI total de la economía, su máximo histórico. Supera en porcentaje de PBI, escuchen bien, a minería y pesca. La cultura. 200.000 puestos de trabajo directos, el 2% del total, y otros 200.000 indirectos genera la cultura. En los últimos años, las exportaciones culturales superaron los 500 millones de dólares. En la última década para la cultura, 10 millones de argentinos disfrutaron de nuestro patrimonio cultural en los 26 museos nacionales que tiene la República Argentina, uno de ellos, este Museo del Bicentenario, y sueño cuando podamos inaugurar en el Palacio del Correo, antigua también Secretaría de Comunicaciones, el Centro Cultural del Bicentenario, presidente Néstor Kirchner, que realmente va a ser para nosotros $7.668 nuevas piezas en las colecciones de los museos nacionales. Esta década también podrá ser recordada como la de mayor construcción de metros cuadrados destinados a la cultura. Algunas de las obras: este Museo del Bicentenario, Museo del Libro y de la Lengua, Casa Nacional del Bicentenario, Centro de Cultura y Auditorio para 3.000 personas en el Parque de Tecnópolis, Centro Cultural Julio Leparc en Mendoza, que estuvo maravilloso, Museo de Bellas Artes en San Juan, que lo hicimos con Mario Pérez, lo inauguramos, Centro Cultural del Bicentenario y sus 3 museos en Santiago del Estero, Centro de Convenciones en Santiago del Estero, Casa de las Culturas en Resistencia Chaco, Cine Teatro Renzi en La Banda, Santiago del Estero, Centro del Conocimiento, maravilloso, me tocó inaugurarlo también a mí en Posadas Misiones, 47 casas del Bicentenario y 90 en construcción de las 200 totales que vamos a finalizar. Y se deben agregar además los espacios incas abiertos en el periodo, especialmente la compra de la Sala Gaumont, incorporada al circuito en el 2003. Que realmente es todo un símbolo. Veíamos recién a Cristina Kirchner contándonos sobre las políticas culturales a lo largo de esta década ganada. Queríamos preguntarte, Fede, ¿por qué es importante la política de Estado para resurgir esa cultura nacional? Bueno, primeramente me parece que es significativo que el Estado tenga un papel activo tratando de regular la circulación de contenidos, porque como bien mencionaba Mariano hace unos minutos, desde la televisión, en el cual claramente en este programa estamos haciendo un uso de este medio de comunicación distinto al hegemónico, distinto al que suele primar, al que cualquiera de los vecinos que nos está viendo va a encontrar en los canales que nos estará rodeando, es seguramente el principal factor de constitución de la cultura hoy en día. La televisión, posiblemente sumando Internet. Históricamente la cultura se formaba en 2 ámbitos, en el familiar, en el hogar y en la calle, en lo comunitario. Hoy día eso no dejó de pasar, pero principalmente, como bien mencionábamos hace un minuto, los medios de comunicación masiva, digamos, son en última instancia espacios por los cuales circulan las ideas, circulan las expresiones, circula la cultura, circula lo simbólico, van configurando la manera en la cual nos relacionamos, sobre todo la manera en la cual consumimos, que es la funcionalidad que le dan los grandes centros de poder. Y en oposición a esto, para poder resguardar la filosofía, la forma de vida americana, propia, argentina, de las diferentes expresiones, es importante que el Estado asuma un rol activo. Desde ahí el planteo no tiene que ver con negar ninguna de las identidades. Hace unos días teníamos un plenario en el cual creo que vos, Nico, hacías mención a una cita de Fermín Chávez, o vos, Mariano, que decías
somos los tanos, somos los negros, somos los indios, somos argentinos porque somos todo eso, que es una sumatoria de la hacía Juan Cruz Cabral, que no es negadora de ninguna de esas identidades. Ahora, como históricamente, y lo decíamos hace unos minutos también, nos centramos solamente en una de esas tantas configuraciones que tiene que ver con lo occidental, con lo europeo, es importante ahora atender principalmente al desarrollo, a la expresión y a potenciar la llegada de estas expresiones de los otros colectivos, de las otras identidades. En ese sentido vengo de estar hace 24 horas acompañando en nombre de la Secretaría la celebración del Inti Raymi, que es la llegada del solsticio de invierno, digamos la llegada del primer sol, la noche más larga del año, junto con las comunidades diaguitas en Tafí del Valle, Tucumán. Es la primera vez que un funcionario nacional participaba de esa actividad, y esto tiene que ver con esa negación que se hizo durante 200 años de las culturas populares. Es importante que ahora tengamos una especial atención en cada uno de estos colectivos, en cada una de estas expresiones. Por eso también nos honra estar ocupando este espacio en la Secretaría que tiene que ver con los derechos culturales. Es la primera vez que se enuncia en la institucionalidad de la Secretaría de Cultura, en la institucionalidad de la política de Estado en cultura, la perspectiva de los derechos. El derecho a hacer, el derecho a expresarse, el derecho a vivir en comunidad de la forma en la que históricamente hicieron diferentes sectores de nuestro pueblo. Bueno, vamos a ir al último informe, también de Jaureche, que habla de la última, de una soncera más de las tantas que enuncia él en su libro Manual de Sonceras Argentinas, que tiene que ver y está relacionado con la colonización pedagógica, otra definición que también hace Jaureche. Que la nieve contiene mucha cultura. Hay países donde se piensa así y se dice. Y en países que no tienen la suerte de padecerla, se piensa lo mismo. Me han contado que en Estados Unidos, para borrar la mala imagen de South America, cuando se habla de la Argentina, lo más eficaz es exhibir fotos de Bariloche. Para no quedar mal, y hacer olvidar lo de las palmeras y los bananeros. Esta soncera de que la nieve contiene mucha cultura, Sarmiento la tomó de Emerson, quien fechaba sus cartas en números arábigos y veía la obra en números romanos y leía autores clásicos que en su vida se abrigaron ni con una sabanita. Cultura sin nieve, en que hasta los dioses vivían a la intemperie en templos abiertos a todos los rumbos. A pesar de todo eso, nuestro sonso dirá: ah, si la Pampa estuviera cubierta de nieve como el Nueva York en invierno, o como el Moscú de la canción, ¿cómo seríamos de cultos? En 1918 nevó en Buenos Aires, y yo que estaba en el Colegio Nacional, en lugar de culturizarme, me subí la frazada a la cabeza, y como el frío siguió varios días, me quedé libre. Muchos pensadores iluministas y racionalistas europeos sostenían esta tesis que identificaba frío y nieve con cultura y civilización, y el sur cálido con todo lo contrario. Contrariamente a Aristóteles, que vivía en la cálida Grecia y sostenía que los pueblos del norte eran de escasa inteligencia. Basta con enfrentar griegos y romanos con nórdicos para ver el macaneo de esas doctrinas climáticas. Aparentemente, esta soncera de que la nieve contiene mucha cultura parece intrascendente, pero junto con otras sonceras paralelas llevan a la subestimación de lo propio. Nadie se atrevería hoy a anunciarla como doctrina, pero están metidas en el aparato de la colonización pedagógica, que no quiere que el país sea, y prefiere que el país parezca. Bueno, Mariano, quería preguntarte qué es la colonización pedagógica, cómo se da hoy, cómo se expresa hoy esta colonización pedagógica que Jaureche la definió en los 60, y a través de qué canales, de qué medios se expresa esta colonización. Bien, bueno, vamos a tratar de ser sintéticos, breves, rápidos. Colonización pedagógica. La colonización, la conquista de un pueblo por otro, lo invade, le saca los recursos, le saca su riqueza, se la lleva a su patria. Esa es la colonización clásica que todos conocemos.
Ahora, si yo te tengo que dominar y no te voy a poner un soldado en tu territorio, no te voy a conquistar, no te voy a hacer la guerra, ¿cómo hago yo para garantizar ese dominio si no movilizo las tropas? Eso lo hago a través de la colonización pedagógica. Yo tengo que enseñarte a vos que te conviene depender de mí, que te conviene entregarme tu riqueza, que te conviene no desarrollarte. Entonces, la colonización pedagógica es esta cultura de la que hemos venido hablando, civilizada, entre comillas civilizada, que propone la civilización, que niega la realidad, pero que en definitiva es una cultura, un discurso cultural más bien, más que una cultura, es un discurso cultural que lo que busca es que cómodamente y felizmente nosotros nos contentemos con el destino que nos han dado los países poderosos de la tierra. Sintéticamente esto es la colonización pedagógica, es decir, ser esclavo por voluntad propia porque se lo ve como el cumplimiento del destino real. Y la pregunta sería, hablando capaz de la definición teórica de qué es la colonización pedagógica, pero ¿cómo se expresa hoy esa colonización? ¿Cómo operan estos tipos que intentan colonizarnos hoy en la Argentina y en Latinoamérica? ¿No? Creo que hay una historia común ahí. Claro, absolutamente. Un modo de la colonización pedagógica que sigue existiendo y que viene desde que se creó la escuela en la Argentina y en América Latina es los relatos de la historia nacional de nuestras repúblicas. Es decir, los relatos que se han construido a partir de fines del siglo XIX están orientados a decirle al niño que, por ejemplo, en el caso argentino, que la Argentina ya existía desde siempre. Prácticamente los españoles descubrieron la Argentina, era una cosa que ya estaba ahí y tenía que ser descubierta y construida, pero ya estaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, se habla de las corrientes colonizadoras del norte, del este y del oeste, que si uno se fija, los nombres en la escuela primaria, estoy hablando, se refieren mirando el mapa desde Argentina. Pero si uno piensa que esos conquistadores en realidad estaban recorriendo América sin pensar en las fronteras porque no existían, esas corrientes colonizadoras tendrían que tener otros nombres que hagan referencia de dónde venían tal vez, o cuáles eran sus fines. Pero este nombre que se le ha dado lo que hace es separar la historia de esos conquistadores. Estoy hablando de la conquista, pero la conquista es también una historia común de nuestros pueblos y la vemos como una historia separada. Eso es la historia. Ahora, que todavía hoy se enseña, porque estamos dando una batalla en la historia, pero en las escuelas todavía se enseña esta historia oficial de la colonización pedagógica. Y otro ejemplo sería, por ejemplo, los formatos televisivos enlatados, digo, para ir a una cosa de consumo masivo, los formatos televisivos enlatados que son iguales en cualquier lugar del mundo. Lo que hacen esos formatos televisivos no es que lavan cabezas, por ahí finalmente sí lo hagan, no lo sé, pero digamos, más allá de la cuestión de que si lavan cabezas, hacen gente tonta. No, lo que hacen es que seamos todos consumidores de un producto que ya está determinado. Eso se hace simplemente para abaratar los costos de producción. Si todos miramos Gran Hermano, ya una productora ya sabe lo que tiene que hacer para hacer un éxito de taquilla. Entonces, estas cuestiones tienen que ver, no es un lugar, una crítica romántica de criticar lo que es nuevo simplemente porque es nuevo, porque eso tampoco es correcto, es absurdo, sino que es observar que estos formatos que son iguales en todo el mundo, en realidad lo que hacen es formatearnos como consumidores, dejar de ver las expresiones culturales como expresiones culturales y verlas como objetos de consumo. Y tienen que ser iguales en todo el mundo para simplificar, porque esa es la lógica del capitalismo. Ahí estaría, me parece, dos modos en que esto se realiza. Fede, que exista la colonización pedagógica implica una necesidad de descolonizarnos pedagógicamente. La Secretaría de Cultura tiene una articulación con el Instituto Dorrego que busca desfalsificar la historia que la historia oficial nos impuso. ¿Cómo podés contarnos sobre esto? Me parece que es interesante, en el marco de lo que contaba Mariano, tomar la tarea desde los diferentes ámbitos. El Estado, sin duda, es un ámbito primario para esta tarea, desde construir estos relatos en los cuales, nuevamente,
y usando el término que mencionaba Mariano, están invisibilizadas la presencia de muchos actores sociales, de muchos actores culturales. Lo que recién se mencionaba en términos de la colonización pedagógica y este sistema de pensamiento único, tenemos que tener en claro que también termina inoculando, también termina metiendo en la cabeza, esa es su funcionalidad última, un sistema sobre cómo vivir y, como decíamos hace un momento, sobre qué consumir. La antítesis de eso, lo que podemos hacer en oposición, es construir a partir de la diversidad, construir la unidad a partir de la diversidad, y no construir la unidad a partir de la homogeneización, de hacer que todos seamos iguales. En América Latina estamos sufriendo hace mucho tiempo, y lo seguimos haciendo, un influjo muy fuerte por parte de una industria que opera en lo cultural, pero que tiene una funcionalidad claramente política y imperialista, en términos de la colonización, a partir de la cual, para toda América Latina, se nos emiten una serie de enlatados, de mensajes prefigurados, de mensajes pensados previamente, sin tener en cuenta la diversidad. Por eso el español neutro, que encontramos en cualquier canal de estos internacionales. Por eso yo, que tengo un nene de 2 años y medio, si me voy de viaje a Ecuador, a Colombia o Venezuela, pongo el canal de dibujos animados y va a encontrar exactamente el mismo producto que encuentra acá. Esta hipótesis de que Miami es la capital cultural de América Latina tiene como idea generar una falsa unidad a partir de que todos seamos lo mismo, y la funcionalidad esa no es más ni menos que la de poder vendernos ciertos productos y ciertas formas de vida, el famoso sueño americano, que nos empobrecen no solamente económicamente, no solo socialmente, sino que nos empobrecen también en términos de la identidad. Y como dice Galeano en Patas Arriba, el sueño unificador que se nos propone para la forma de vida nos es negado en términos económicos. Entonces ahí se termina generando una brecha en el pibe que entiende, porque le es insistentemente reproducido por diferentes canales de comunicación, que tiene que vivir de una manera y después sus medios económicos se lo niegan. Entonces a partir de ahí se dan un montón de desviaciones que operan en lo social y que también podemos ver en lo cotidiano en cada uno de nuestros barrios. Parece que, retomando un poco la pregunta, tenemos que poner en función de deconstruir este relato único y de construir la unidad a partir de la diversidad, de quiénes somos realmente, de cómo nos expresamos en nuestros barrios, que en el conurbano es muy distinto a como lo hacemos en las provincias, que es distinto a como lo hacemos en el interior de las provincias, en la Argentina profunda, o como lo hacemos en las grandes capitales, pero que es valioso, es válido y es legítimo en cada una de esas expresiones, y que la única manera de construir esa unidad necesaria es a partir del reconocimiento y la valoración y el conocimiento para el reconocimiento de esta diversidad. Bueno, se nos está terminando el tiempo. Mariano, gracias por venir. Fede, también gracias. Muy interesante el debate. Creo que da para rato largo más, desentrañar un poco qué es el nacionalismo cultural, qué es nuestra cultura nacional, qué es nuestro ser nacional. También lo definía Hernández Arregui, así que, bueno, gracias por venir. Nos vemos el próximo sábado con más del Subsuelo de la Patria. Con su traje de fajina, porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. Desfilaban rostros atesados, brazos membrudos, torsos fornidos, con las greñas al aire y las vestiduras escasas cubiertas de pringues, de restos de brea, de grasas y de aceites. Llegaban cantando unidos en una sola fe. Los rastros de sus orígenes se traducían en sus fisonomías. Descendientes de meridionales europeos, iban junto al rubio de trazos nórdicos y al trigueño de pelo duro, en que la sangre de un indio lejano sobrevivía aún. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas. Brotaban de pantanos
de Gerli y Avellaneda o descendían de las lomas de Zamora. La multitud tiene un cuerpo y un ademán de siglos. Hermanados en el mismo grito y en la misma fe, iban el peón de campo de cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y el empleado de comercio. Era el subsuelo de la patria sublevado. Democracia fuerte e inclusiva. La construimos voto a voto y paso a paso. Por eso, este año, en las PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, vas a poder sumar tu voz para hacer un país mejor. Sí, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias